Algunos de vosotros habéis traído vino de cepas procedentes de poda de respeto. Si no, las cepas no han estado podadas con poda de respeto, no sirve este vino. Justo cuando lleguemos a la ubicación os lo recogemos, porque si hay necesidad de ponerlo en frío, lo vamos a poner en frío. Y supongo, he visto el calzado de muchos ya vais preparados, por la tarde va a haber barro, por tanto, o los zapatos se pueden ensuciar o cambiaros y poneros unas botas, ¿vale? Hasta aquí las indicaciones que vamos a repetir más tarde. Empezamos la segunda ronda. Aquí ya los ponentes que vienen ahora ya me han criticado. En català diem m'han tocat el crostó, me han dicho, o me han dado una colleja, diciendo, ¿cómo que en la primera parte había doctores y en la segunda no? Pues en la segunda también tenemos doctores, no solo doctores, sino que además creo que Gonzaga es catedrático, o sea que vayan las disculpas por delante si hay algún otro doctor, Julián no, si hay algún otro doctor en la sala, pues que también en la segunda podemos, ¿por qué no?, tenerlo. Hemos visto sequía, hemos visto pedrisco, granizada, y ahora vamos a ver, Roc nos explicaba que uno de sus pecados, el pecado original, venía de intentar o trabajar mejor las cepas jóvenes. Justo en esta media hora siguiente, Julián Palacios y Gonzaga nos van a hablar de cómo incorporar el concepto de esta poda de respeto, esta poda respetuosa a las vides jóvenes. Cuando queráis, Julián, no veo tu... va a hacer una aparición. No sé, vente Esto va a ser un espectáculo, además de aprender mucho, nos lo vamos a pasar bien, Yo os dejo el micro aquí y ya os lo haréis. A ver si viene. Hostia. ¿Qué haces tú aquí, joder? Me han dicho que viniera al Penedès a dar una charla y me encuentro. Bueno, nosotros, Julián y Gonzaga, que ahora nos presentaremos, no tenemos 10 años de experiencia dando charlas a dúo. La Academia de Poda tiene 10 años. Nosotros la primera vez que dimos una charla así en plan, no sé cómo haría decir, el dúo sacapuntas para los viejunos, o como, bueno, típico para los más viejunos aún, fue hace 8 años y bueno, nos hizo gracia dar la charla así a dúo. Hoy casi Jesús Yuste se suma y hacemos un trío, habría sido un evento en la viticultura española, pero no ha podido ser. Bueno, pues ahí veis, vamos a hablaros los dos, nos vamos a presentar brevemente. Bueno, yo vengo de un pequeñito pueblo de Navarra que se llama San Martín de Uns, y ese chavalín que está ahí con su padre al lado del Barreiros soy yo, y bueno, pues mi relación con la viticultura veis que viene desde muy pequeño, y ahora pues estoy al frente de lo que es Viticultura Viva, que es una empresa de asesoría en la que con un equipazo pues es el que estamos desarrollando distintos proyectos por varios lugares. Y Gonzaga, que no viene Pues de un pueblo pequeño. Yo tengo menos glamour que Julián, porque él siempre dice lo de que es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y no sé qué más cosas de viticultor. Yo no, yo soy de Burlada, es decir, un pequeño pueblo que ahora ya es casi un barrio de Pamplona. Mi relación con la agricultura es más esporádica, ese soy yo con mi hermano, yo soy de la izquierda, por el pelo yo creo que se deduce, que sigo siendo yo, tengo el mismo remolino todavía. Y bueno, soy doctor por esas cosas de la vida. Julián empezó mi tesis doctoral, afortunadamente para la ciencia la terminé yo. Tampoco hay que contar todo, No, sí que ya contaremos todo luego con esos vinos respetuosos. Y trabajo en la Universidad Pública de Navarra, en la Escuela de Agrónomos en Pamplona, y bueno, yo también tengo un equipazo, gracias al cual pues podemos estar haciendo un poco el mono en saraos como este, intentando contar pues las cosas que hacemos y las cosas que vamos aprendiendo gracias precisamente al diálogo que se establece con la gente, ¿no? Bueno, tenemos una relación larga, ya veis, en lo personal y en lo profesional. Nos unen muchas cosas, entre ellas lo que os queremos contar hoy a nivel de la poda en viñedos jóvenes, pero bueno, también nos unen otras cosas, como es divulgar viticultura de la forma más desenfadada posible, pero hacerlo siempre desde el rigor. El mejor podcast de viticultura en lengua castellana. El más escuchado del mundo. El más escuchado. Porque no hay otro. No hay más, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tenéis el podcast de la filoxera, que por cierto se acaba ya el podcast para siempre en breve, pero se va a quedar todo por ahí colgado. Y 50 episodios. 50 episodios. Algo saldrá. Bueno, pues estos dos personajes, ¿no? Os queremos contar en el marco de este congreso
ibérico de poda. Bueno, luego será todo ibérico, ¿no? También, ¿no? La comida y eso. Yo he venido por el jamón. La verdad es que, joder, enhorabuena a todos los promotores, yo creo que es una pasada el aforo y el interés, y esto, bueno, como hablábamos aquí con Pep, ¿no? Pues que demuestra que esto no es una moda, ni es una tontería, ni hace unos años que parecía que, mira, estos flipaos hablando de poda. Yo creo que está clara la necesidad y el interés que tenemos todas y todos por esto. Bueno, y nosotros nos vamos a centrar en lo que se ha comentado en la poda de los viñedos jóvenes, y bueno, vamos a contaros una serie de experiencias, pero estábamos ayer hablando y no hubo nadie en la mesa que nos dijera un refrán tipo este, pero en catalán, que es que queríamos pegarnos el moco haciendo un refrán en catalán de puta madre, tipo, pues esto, ¿no? Que es como muy común, ¿no? En plan, mi padre, pues, la vara se dobla bien de joven, ¿eh? Julián, tú a los hijos de jóvenes, ya sabes. Entonces, este lo teníamos por ahí, ¿no? Muchachos sin educar, potros sin domar, porque de joven y de cuando las plantas son pequeñas empieza todo, ¿no? Entonces, bueno, siendo un poquito más rigurosos, pues nos queríamos basar también en esta frase que hace un año y pico nos dijo personalmente François Dalle, pero que la lleva repitiendo muchísimos años, para nosotros, sin duda, ¿no? Uno de los referentes, sino el pionero, ¿no? Que a finales del siglo pasado, a principios de este, pues pone en valor, ¿no? Y se da cuenta de los desmanes que estábamos haciendo en las viñas, y que dice esta frase tan impactante que, bueno, nos dejó, pues bueno, pensando mucho hace muchos años, y que es la que nos ha motivado, pues lo que os queremos contar, ¿no? Entonces, queríamos empezar hablando, bueno, por cierto, el libro de François Dalle traducido al castellano, gracias a Futuro Viñador, pues lo tenéis disponible en la web de Futuro Viñador, y creo que merece mucho la pena, ¿no? Es muy, muy útil, seguro que la mayoría ya lo habéis visto. Bueno, queríamos empezar con una reflexión sobre lo que consideramos que son los principios en la formación de un viñedo, para poner un poquito en común y las bases de lo que para nosotros es lo más relevante. Y bueno, en esto también nos basamos mucho en toda nuestra experiencia, aprendizajes y recomendaciones, reflexiones, que muchas de ellas nos las ha hecho a lo largo de nuestra vida, pues el que ha sido un poco nuestro mentor, que fue el profesor Bernardo Royo, al que le tenemos, bueno, que agradecer muchas cosas, pero él siempre decía esto, ¿no? Joder, que hay que ser prudentes formando y en la entrada de producción, ¿no? Priorizar el crecimiento radicular sobre el aéreo en los primeros años. Moderar el vigor de los pámpanos, el equilibrio, ¿no? Que Jesús nos ha ido apuntando una serie de cosas. Y, oye, el respeto del flujo de savia, que además justamente en los primeros años pues no hay nada, vamos a decir, espacialmente que te moleste, como cuando ya una planta se hace más mayor y hay que pasar con el tractor o con un caballo o lo que sea. Bien, pues estos 4 principios tan sencillos y tan de sentido común os los hemos reflejado en, bueno, unas diapositivas muy visuales, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podríamos formar, en este caso, una plantación en cordón rollat que hubiéramos plantado esta primavera, pues de aquí al 5.º año, entre los brotes que vamos dejando en poda y el número de pámpanos en poda en verde, luego, bueno, los correspondientes aspectos de poda en seco, que luego comentará Gonzaga algunas cosas, y el número de racimos. Bueno, simplemente era un detalle para poder ver que debemos plantear una escalada de prudencia en la formación, así como la entrada en producción, ¿no? Antes también ha comentado Roc, típico error que hemos cometido de formar muy rápido y que entre el viñedo en producción muy pronto, y ese estrés añadido que le añades a la planta. Pues bueno, esto es lo primero que queríamos poner encima de la mesa, y todas las reflexiones que hay que hacer para llegar a ello, y luego los datos que os va a comentar Gonzaga lo van a corroborar. Y el segundo de ellos, que hablábamos de priorizar el crecimiento radicular sobre el aéreo, que también, bueno, eso como todos estos puntos daría para mucho rato, pero bueno, hemos querido traer una típica foto de lo que no precisamente prioriza el crecimiento radicular sobre el aéreo, que consigues justamente el efecto contrario, ¿no? Pues la típica plantación llena de protectores que lo que hacen es desarrollar mucho más la parte aérea que la radicular, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de reflexiones sobre cómo tú puedes favorecer el crecimiento radicular sobre el aéreo y que van a ayudar a que el viñedo esté pues lo más asentado posible. Sin duda, una de ellas está claro, y todos y todas lo tenéis en mente, que sería poner barbao y luego injertar en campo, ¿no? Es la forma más tradicional y además más
efectiva de priorizar el crecimiento radicular sobre el aéreo. Pero en el caso en el que plantemos planta injertada de vivero, pues también hay otra serie de aspectos a reflexionar y sin duda sería una práctica a no llevar a cabo. El moderar el vigor de los pámpanos y el reflexionar sobre el equilibrio, aquí, me quiero detener un pelín más. Nosotros tiramos mucho de esta foto que en su día hicimos en un viñedo de Navarra, en unas cepas de garnacha, un poquito para ver… El fondo es el capó de un coche, no os penséis que… Es verdad. Bueno, pues ahí lo que decía Jesús, ¿no? ¿Qué es el equilibrio o cómo lo podemos expresar? Él lo ha hablado muy bien sobre el peso y longitud y diámetro de sarmiento. Ahí veis reflejados unos valores, aproximados, ¿no? De diámetro de sarmiento en el que, evidentemente, todo esto son horquillas en el que te puedes mover, pero lo que vemos claro es que yéndote de ahí hacia abajo, lo que vas a tener es racimos de muy poco desarrollo, con muy pocas hojas, haciendo fotosíntesis. Luego va a haber poca producción, seguramente no va a madurar y además no va a haber reservas, que en eso han hecho hincapié los dos ponentes anteriores muy bien. Entonces, está claro que esa es una planta desvigorizada y la otra parte, ¿no? La parte contraria, cuando tenemos un exceso de vigor, que está claro, pues el control de la vegetación, los nietos, capacidad de racimo, etcétera. Entonces, como dice un amigo de mi padre, el que no sabe a dónde va nunca llega a ningún sitio y es bueno saber a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, cuál es el rango o las horquillas en las que tú te quieres mover y, evidentemente, todo tiene sus matices. No es lo mismo en función del estilo de vino que quieras producir o el tipo de… por qué te están pagando en la bodega, en la cooperativa, lo que sea, pero lo que está claro es que te sales del equilibrio, todo va mal, ¿no? En el viñedo. Entonces, sin duda, la poda es una herramienta para poder equilibrar eso. Jesús ha dado unas pautas, ¿no? Sobre subir, mantener o bajar las yemas, pero hay otras que, como bien sabéis, ¿no? A nivel de viticultura, que tiene que ver con la gestión del suelo, la nutrición, etcétera. Pero bueno, aquí sí que queríamos mencionar esto porque cuando ya estamos en las podas de producción, vamos a decir, todo es más fácil en el sentido de hay equilibrio, mantengo lo que hice el año pasado, está desvigorizada, tengo que quitar carga, está más vigorizada, tengo que poner, u otras prácticas como acabo de comentar, pero es verdad que las formaciones del viñedo esto es más complicado, porque el desarrollo y el crecimiento del viñedo está, si no duplicando, triplicando prácticamente la expresión vegetativa cada año, entre el año 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, claro, ¿cuál va a ser el vigor del año siguiente? Pues es que es una cosa que tienes que pensar en la poda y actuar también en poda en verde para equilibrar lo mejor que puedas eso, ¿no? Luego vamos a dar algún ejemplo. Pero nos parece, sin duda, la reflexión más importante a hacer en la formación. Y luego está el tema del flujo, del respeto del flujo de savia de una planta, que aquí, por poner el típico ejemplo de una planta injertada, ¿no? En el que, como bien sabéis, los viveros van a injertar una yema sobre el patrón, sobre la estaca. Esa yema va a tener una orientación, nos van a vender un pequeño pulgar y ese pequeño pulgar, sin duda, tiene ya una conducción de savia favorable en la zona en la que estuvo injertada la yema respecto al otro lado, ¿no? Entonces, eso se ve bien en cualquier injerto que cortéis, tanto en un sentido como en otro, que hay un mayor desarrollo de vasos vasculares en el lado en el que estaba la yema injertada. Luego, una yema que está injertada desde el vivero y cuando nosotros compramos la planta, desde el primer año hay un flujo de savia definido, ¿no? Que además, curiosamente, está definido por el sarmiento que es más gordo cuando vas a podar un año después. Luego, que quiere decir que ha circulado la savia mejor por allí y que, curiosamente, suele ser el sarmiento que no dejamos en poda porque solemos elegir el que está más recto, ¿vale? Bueno, pues estas pinceladas para poner encima de la mesa estos principios, para decir que esto, que parece muy lógico, ¿no? Pues nos generó, ¿no? Hace unos años un montón de dudas y de hipótesis que entendíamos que había que poder, pues demostrar con datos, ¿no? Y de ahí lo que hicimos fue, pues con un equipo muy importante, muy majo, ¿no? Y de colaboración, es poner en marcha un par de proyectos europeos. Uno fue Vites Qualitas y el otro es actualmente Vitres, con este equipazo, y que ahora, pues Gonzaga os va a pasar a detallar más. ¿No has visto dónde está la J, Julián? Ponte para allá. Anda. La J. Ah, sí, está ahí, Julián, estoy yo. ¿Y tú? ¿Vale? Yo la C, de Gonzaga.
Bueno, pues dentro de este proyecto y del anterior, de Vites Qualitas y V3, hemos hecho un montón de cosas, estamos haciendo un montón de cosas relacionadas con poda, injerto y sistemas de conducción, ¿vale? O sea, lo que vamos a contar hoy es una pequeña parte, pero realmente es un desafío investigar en poda, ¿vale? En poda desde el enfoque que estamos hablando ahora, ¿no? Ahí sí que hay estudios hace muchos años en temas de poda, pero realmente no hay una investigación sistemática sobre todos estos temas de la poda respetuosa. Eso soy yo. No se le han puesto números, ¿no? Y entonces, a veces tenemos ese debate, ¿no?, entre los viticultores, los vitólogos, los técnicos, los doctores, ¿no?, que parece que es la palabra que hay que conjugar hoy, de si es que tú no vas mucho al campo, es que tú no sé qué. La observación es muy buena y la observación, yo voy menos al viñedo que la mayor parte de los que estáis en la sala. La observación es muy buena para formular hipótesis. Y luego está la ciencia para confirmarlas. Entonces, es súper importante que sigáis observando, que nos sigáis diciendo cosas, para luego intentar ver qué pasa, pues poniéndole números, ¿no? Y nos planteamos un reto muy chulo dentro de este proyecto, que era estudiar estos temas de la poda respetuosa, tanto en viñedos jóvenes como en viñedos adultos. Hoy vamos a hablar solo de viñedos jóvenes porque tienen una ventaja, que es que no están contaminados por lo que has hecho en años anteriores. Si tú vas a hacer prácticas de poda que difieren en esto y las estamos haciendo, vas a tener que luchar con toda esa variabilidad. Pero cuando nosotros tenemos una viña recién plantada, lo que vamos a tener va a ser plantas que a priori desde vivero son parecidas, ¿no? Y todo lo que hagamos lo van a ir acumulando. Entonces planteamos dos ensayos en dos bodegas, una de Rioja, una de Navarra. Eran dos plantaciones hechas en 2019, eran de tempranillo, estaban en suelos con distinta capacidad de retención de agua y por tanto por diferente vigor, y lo que planteamos fue, bueno, pues un modelo de formación de poda en el que nosotros íbamos a intervenir con algunas cosas que diferían en función de los tratamientos. Entonces, lo primero que os voy a explicar muy rapidito es cómo formamos las plantas. La primera hoja, pues dejamos que vegetaran, no hicimos nada, no hicimos ninguna espergura, no eliminamos ningún pámpano, precisamente en esa búsqueda de que las raíces profundicen, ¿vale? Entonces, nuestra opinión es que el primer año no hay que hacer nada, que hay que dejar que crezcan y podar y rebajar, ¿vale? Eso es lo que hicimos y eso es lo que hicimos en todos los tratamientos, ¿de acuerdo? En la segunda hoja, pues dejamos que creciera y aquí sí que hicimos una poda verde, aunque también sería discutible si era una buena opción o no, si lo que teníamos que haber hecho, pero dejamos a un solo pámpano, que eso luego igual nos genera alguna duda, pero a nivel científico pensamos en ese momento que era lo mejor. Ya teníamos lo que era el tronco, tercera hoja, pues vegetaba. Teníamos 4 sarmientos que respetábamos con la poda en verde, que nos servían para formar los brazos y luego ya a partir de ahí pues que creciera y al año siguiente definir los pulgares. Este es el esquema de formación general que seguimos en todos los tratamientos. Aquí no hay diferencias de poda. ¿Dónde vienen las diferencias de poda? Bueno, las diferencias de poda vienen en 3 estrategias que van a ir siempre con estos colores: negro, verde y rojo, ¿vale? Que una sería una poda testigo, digamos viticultor, o una poda, digamos, estándar para la zona, una poda respetuosa y una poda pues más agresiva, ¿de acuerdo? ¿Y esto cuándo lo hicimos? Pues lo hicimos en 5 momentos, ¿vale? Que son estos que están marcados aquí con la tijerilla de los 3 colores, donde la poda difería. En el resto de cosas, todo lo que hacíamos era igual, todo el manejo era igual, todo era, bueno, pues lo que pensábamos que era lo mejor o lo que hacía en cada caso la bodega, ¿de acuerdo? Bueno, pues con este esquema, las diferencias, ¿no? Y marco ahí la primera fue a la hora de el rebaje de la poda del primer invierno, ¿vale? Entonces nosotros teníamos esta situación en la que nosotros teníamos que podar y aquí, como ya ha adelantado Julián, tenemos 2 flujos distintos, uno que va a favor, que sería el verde, y uno que no va a favor, ¿vale? Esto a veces cuando lo vemos en el campo, dices, joder, es que si a mí me gusta el vertical, ¿no? Parece que va a ser más majo. Bueno, pues repitiendo pero poco lo que ha comentado Julián, ¿no? En una planta injertada ya tenemos muy marcada esa estructura, porque solo hay una yema, es que solo hay una yema en el injerto, no tenemos 2 yemas, entonces ya hay un camino, y fijaros que si nosotros cortamos un injerto, pues es clarísima la diferencia de desarrollo que hay en el lado de la yema. Esto no es porque sea para la foto, es que son así todos, ¿eh? O sea, y si lo vemos en un corte
longitudinal vamos a ver lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que está muy marcado y que nosotros, si vamos a campo, cuando tenemos una planta que ha vegetado un año en campo, pues vamos quitando la cera y vamos a ver muy bien cómo se marcan esos canales. Eso es algo muy claro que si lo observas en campo es evidente. Bueno, pues cuando nosotros tenemos esta situación, ¿vale? Tenemos que eliminar el que muchas veces es más vertical y seguir por el otro. Bueno, pues en este caso establecimos los 3 tratamientos. Voy a intentar ir ágil, de forma que en el caso del tratamiento viticultor, pues lo que se hacía era elegir el más vertical, pero digamos dejando un cierto distancia entre el corte del que eliminábamos y el resto de la planta. En el caso de la poda más respetuosa, pues dejábamos más taquito en el corte y seguíamos siempre por el que iba a favor del flujo de savia, y en el caso de la poda agresiva, pues lo que hacíamos era irnos por el vertical, que normalmente es por el que iba en contra del flujo de savia, y además hacer los cortes de eliminación no a corona, sino hacerlos más agresivos, ¿vale? Ese sería el primer momento. Segundo momento, teníamos que hacer por la poda verde, ¿no?, de esos pámpanos que os he dicho que decidimos dejar uno, aunque pues podría ser cuestionable. Entonces teníamos que hacer aquí esta poda verde, teníamos varios y quedarnos, como os decía, con uno, ¿no? Normalmente encontramos una maraña de 2, 3 e incluso 4 pámpanos y tenemos que ver con cuál nos quedamos, ¿no? Si cogemos esta foto, casi el cuerpo a uno le pide seguir por el más vertical, pero realmente si observamos, el que está siguiendo el flujo de savia es el que va menos vertical, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿en qué consistieron los tratamientos? Pues ya os imagináis, en la poda respetuosa seguir por en las otras 2 podas seguir por uno de los verticales y en el caso de la agresiva pues ser un poquito más agresivo en la eliminación de ese pámpano, ¿no? La gente a veces dice, joder, no, es que luego que tú quieres hacer una cepa recta y tal, ¿no? Pues bueno, pues realmente se ata a un tutor y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Vale. Empezamos a mirar cosas, ¿vale? Porque hasta ahora os he contado lo que hicimos, ¿no? Y ya empezamos a mirar cosas en las que podíamos ver un cierto efecto. Entonces os voy a contar algunos resultados sin entrar a todos los detalles. Siempre voy a usar los mismos colores, ¿vale? Primero voy a poner el viñedo de Rioja, el de Bodegas Lan, y luego el de Cuadernaví, el que está en Navarra. El verde siempre va a ser la poda respetuosa, el gris la poda de testigo del viticultor, como la queramos llamar, y la roja va a ser la poda agresiva, ¿vale? Entonces ya en esta primera vez que miramos la eliminación de poda verde, ya veíamos una tendencia a que las cepas con poda respetuosa crecían más. O sea, un poco eso que decimos, es que la planta te está diciendo lo que le conviene, ¿vale? No es que nosotros queramos que crezcan más o que crezcan menos, esto solo es un chivato. Si tú le has dejado un pámpano por cepa y es más gordo, es que las cosas están funcionando mejor, ¿vale? Esto era en un viñedo, esto era en el otro viñedo, ya veis que, bueno, pues número de pámpanos muy parecido, suma de sección de pámpanos, de nuevo más grande en los de la poda respetuosa. A mí la verdad es que esto me alucinaba. Nos íbamos a la poda de invierno, nos íbamos al momento de lo que es la poda de tras la segunda hoja, peso madera de poda. Resultados bastante evidentes, ¿no? Otra finca, peso madera de poda. Esto no lo había visto nadie, ¿eh? O sea, quiero decir, con números, con su estadística. Esto a mí yo no me lo creía, ¿vale? O sea, porque es que es como muy llamativo. Uno no piensa que la planta puede ser tan reactiva a cómo has elegido los pámpanos los 2 primeros años. A mí me sigue sorprendiendo, ¿vale? Y al año siguiente, pues lo que crecían aquí, bueno, pues se iban viendo más o menos, ¿no? Suma de sección de pámpanos, iban viendo más o menos las mismas tendencias en las 2 parcelas, ¿vale? Hay siempre una tendencia que no siempre se verifica, pero en general, fijaros aquí, a pesar de que la poda viticultor tenía más pámpanos, el crecimiento global de esos pámpanos era mayor, ¿vale? Seguimos podando diferente, nos vamos al tercer momento en el que separamos estos tratamientos, que era a la hora de elegir el tronco, ¿no? Y aquí tenemos varias cosas que decidir. La primera es cómo cortamos la altura, ¿no? Porque nosotros, y un poco en esa reflexión que decía Julián sobre el vigor, y ahora nos lo explica él si quiere, nosotros podemos
o cortar por encima del alambre. Fijaros, aquí hay una cepa muy vigorosa y aquí hay una cepa pues, de un vigor moderado, ¿no? Digamos, esta cepa es más vigorosa de lo que... Estos son cepas del ensayo, más vigorosa de lo que queríamos y una pues, un poquito menos vigorosa. Y aquí es pertinente esa reflexión, ¿no? Aquí un poquito lo que queríamos comentar es en esa adecuación, ¿no?, al vigor de la planta, que lo hemos representado en esta foto de antes, como por ejemplo, bueno, habitualmente, ¿no?, si el vigor es moderado, pues solemos cortar a la altura del alambre porque entendemos que a partir de ahí, en la siguiente primavera, podemos elegir pues los 4 brotes, ¿no?, 2 a cada lado si tenemos las buenas distancias de entrenudos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchísimo más vigor? ¿Qué hacemos? ¿Cortamos también al alambre? Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue una reflexión sobre, oye, espera, esto tiene mucho vigor, va a salir brotando como un loco, ¿no? Van a ser brotes de muchísimo diámetro, puede que se rompa mucho más fácil con el viento, luego habrá que formarlos y va a ser más difícil. Entonces aquí lo que hicimos fue dejar, como veis, 2 yemas por encima del alambre para que esas yemas fueran las primeras que brotaran, ¿no?, claro, por acrotonía, y nos redujeran el vigor de las yemas que nosotros queremos mantener ahí, ¿no? Entonces fue una estrategia de adecuar al vigor la poda para buscar los objetivos que queremos, ¿no? Está claro que en este caso tenemos más vigor y tenemos que aprovechar esa expresión vegetativa para repartirla entre más, ¿no? Cuando ocurría lo contrario, que teníamos una planta más débil, yo creo que es más fácil para todos, que es volver hacia atrás, ¿no? Otra cosa es que a veces nos cuesta mucho hacerlo, pero bueno, sí que queríamos aquí puntualizar un poquito esto. Aquí ha dicho Gonzaga que nosotros en la segunda poda, en la segunda hoja, dejamos solo un pámpano y también ahí pues tuvimos muchas reflexiones. Bueno, está claro que para el ensayo era lo que procedía, pero que en el caso práctico, cuando somos viticultores, si en la espergura de la segunda hoja no es mucho mejor dejar 2 o 3 pámpanos para que compitan entre sí, tengamos menos desarrollo y tengamos entrenudos más cortos y bueno, todas las cosas que ya sabéis. Vale, bueno, pues en este momento un poquito de definir el tronco, ¿no? Digamos que la única acción en la que tenemos que decidir algo era pues cómo eliminar los anticipados, ¿vale? Cómo tenemos que eliminar los anticipados. Entonces, nosotros por el mundo hemos visto cosas así, esto no está visto en ninguna película de terror, sino que esto son cosas que hemos visto y está claro que no tienen que ser así, pero en estas estrategias pues planteamos, ¿no?, que a la hora de eliminar los anticipados de ese tronco, pues las 3 estrategias iban a llevar una diferente distancia del toconcito que dejábamos del anticipado, ¿no? Digamos que siendo muy generosos en la distancia en la poda respetuosa, agresivos en la agresiva, intermedios en la otra, ¿vale? Entonces, seguimos avanzando, seguimos mirando en lo que es la siguiente poda de invierno, ¿no?, el momento en el que estábamos haciendo eso, y de nuevo vemos en los 2 viñedos que las cepas que llevaban esas 3 intervenciones distintas de poda estaban respondiendo. Fijaros que esto es muy difícil de observar en un viñedo adulto porque llevas mucha inercia de otras. Entonces, bueno, casi podía terminar aquí la charla y decir, bueno, pues ya lo habéis visto todo. Pero como somos pelmas, pero vamos a intentar cumplir el tiempo, pues seguimos mirando cosas, y una cosa que me parece muy interesante es que ahora, año 2023 y año 2024, seguimos monitorizando esas cepas, pero a partir de aquí podándolas siempre lo mejor que sea posible. Porque queremos a medio plazo ver cómo esos primeros años han afectado. No queremos. Entonces, os hago una rápida presentación de lo que hemos visto años 2023 y año 2024, que suma de sección de pámpanos acumulada. Entonces, estos gráficos va a ser, pues aquí es el 21, el 22 más el 23, ¿vale? Año 2023 vemos que crecimiento, peso de la poda verde en la columna verde sigue siendo mayor. 2024, digamos que le añadimos un trocito de columna de lo que han crecido este verano pasado, seguimos viendo una tendencia muy marcada a que esas cepas están desarrollando más. Y es una cosa que es muy llamativa. Peso de madera de poda, 2021, 22, 23, vemos la misma tendencia. Rendimiento, porque estas cepas ya empiezan a dar uva. Aquí el verde se ha perdido, no sé por qué, 22 y 20, porque no había año 2021, porque no había uva en esta parcela, ¿vale? Fijaros que ya estamos viendo diferencias en producción, que no es que lo hagamos pensando que vamos a producir más, pero es que la planta, como está mejor, funciona mejor, ¿vale? Metemos el año 2024 y se sigue
verificando, no sé por qué cambia aquí un poco los colores, digamos que siempre la primera es la verde, que yo aquí lo veo muy verde, pero en la bombilla debe estar un poco ya para poco, ¿vale? En la otra viña lo he puesto todo junto. En cuanto a tema de crecimiento, se sigue viendo la misma tendencia. Esta viña es una viña más débil, ha crecido menos y ha producido menos. Poda verde se sigue viendo la misma tendencia. Peso de madera de poda se sigue viendo la misma tendencia, pero en rendimiento, no todo va a ser como uno que quiere que le salga. Todavía no les ha dado tiempo a manifestar esas diferencias en rendimiento. Estoy seguro que una cepa que ha crecido más, el año que viene va a terminar recuperando esa diferencia de rendimiento que puede obedecer al tipo de yemas que quitas, al número de sarmientos que dejas, etc. Pero fijaros que esto es una cosa que para mí es súper clarividente. Todo esto yo creo que ha llamado mucho la atención y porque, ya os digo, no hay estudios sistemáticos. Bueno, hace poquito se ha publicado uno de la zona de Champaña, pero no hay estudios sistemáticos sobre este tema, no hay ninguno. Lo hemos publicado en seguramente la mejor revista de viticultura y enología del mundo, en el Australian Journal. Aquí sí que quiero destacar el papel de Mónica Galar, que está haciendo la tesis doctoral en este ámbito, ¿vale? Y lo dicho, podad como queráis, pero hay unos principios. Bueno, que disculpad porque yo le he quitado un poquito de tiempo a Gonzaga y él ha tenido que ir más deprisa de lo que le gustaría. Creo que nos queda un minuto, o sea que nos van a Seguiremos siendo amigos a pesar de eso. la bronca. Pero es verdad, ¿no?, lo que os decíamos, ¿no? Son 4 principios muy sencillos. Creemos que este estudio está dando datos reales, ¿no?, comprobados, como dice Gonzaga, en una plantación que se hizo en 2019 y que desde la primera poda, 20, o sea, fijaos, ya llevamos 20, 21, 22, 23, 24. Sí, pero fíjate que se dejaron de podar en el 22, ya se dejaron de podar distinto, ¿eh? Entonces es muy chulo. Estamos haciendo también esto en viñedos adultos, pero es cierto que los datos son más difíciles de interpretar. Necesitamos más años en esto, tenemos por delante, tenemos 20 más. Pero ya se ven cosas, ¿eh? Adelanto que se ven cosas. Para el segundo Congreso Ibérico de Poda, si el jamón ibérico es bueno, prometemos traer los datos. Bueno, nosotros, con toda la modestia, en el marco de esos proyectos europeos, con fondos de los proyectos, hemos publicado también una guía de buenas prácticas de poda, que la tenéis disponible en Internet, y seguro que os la pueden facilitar si es que no la tenéis ya, creo que son 25 vídeos cortos hablando de distintas estrategias de poda. Y bueno, simplemente intentando cumplir el tiempo, queríamos acabar aquí con la frase que hemos empezado, ¿no?, poniendo en valor la importancia de la formación del viñedo en los próximos años, en los primeros años, disculpad. Y ya nos hemos adelantado, hemos hecho el cartel del segundo Congreso Ibérico de Poda, Vicense y Eloy, que más o menos es como el primero, y participamos los mismos. Y nada más, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Chicos, muchísimas gracias. Advertiros que habéis cometido un error. Os pido, bueno, ya pediréis disculpas. Han puesto el cartel del segundo Congreso Ibérico de Poda y justo ponía Juvecamps, Gramona. Hombre, yo no sé, pero llevarlo hacia otras tierras pues tendría su punto. Ahí lo dejo. Es un error, no se va a repetir aquí, pero lo vamos a repetir seguro. Muchísimas gracias.